Privilegio eh, tenerles si usted nos visita hoy en esta segunda reunión de el maratónico domingo, en la que cada día estamos teniendo cada domingo estamos teniendo reuniones programadas cada 2 horas. Es un placer y un privilegio tenerle con nosotros. Sean bienvenidos. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Como ustedes saben, estamos comenzando hoy una nueva serie. Cuando nosotros hablamos de una serie, es que predicamos de una manera continua los libros de la Biblia. De esta manera no estamos viendo ahora qué vamos a predicar, sino hablamos lo que Dios quiere que hablemos y no lo que nosotros percibimos o sentimos que tenemos que predicar. Y estamos comenzando hoy una nueva serie denominada Un mensaje para ti. Dile a alguien que está a tu lado: este es un mensaje para ti. Un mensaje para ti, porque es un mensaje del profeta Zacarías para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, 520 años antes de Cristo. Este mensaje Dios lo puso a uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de profetas menores o mayores, no es por la importancia del profeta, sino es prácticamente por el tiempo que pasaron los profetas. Zacarías pertenece a un grupo de profetas menores, 3 profetas que trajeron una palabra de Dios para el pueblo, 3 profetas que trajeron una palabra de Dios para el pueblo de Dios, después de que el pueblo de Dios regresa a Jerusalén, habiendo estado 70 años en cautiverio en Babilonia. Como todos sabemos, el pueblo de Dios fue llevado en cautividad a Babilonia. Bueno, no todos, si usted no sabe, por eso estoy dando una introducción. Fue llevado en cautividad, un estado como de esclavitud, por Babilonia a través de Nabucodonosor II. Pasaron 70 años subyugados, humillados, donde perdieron su relación con Dios, pero aparte de perder su relación con Dios, perdieron su identidad como pueblo. Fue destruido, el pueblo completamente fue destruido. Se destruyeron las murallas de Jerusalén. Jerusalén era una ciudad y sigue siendo una ciudad amurallada, ¿verdad? Murallas de 9 a 12 metros de altura, con 3 metros aproximadamente de ancho, con un doble muro donde cuidaban constantemente la seguridad del pueblo. Se destruyen las murallas, se queman las puertas, se destruye el templo, se lleva al pueblo en un estado de cautiverio. Y estando 70 años, Dios permite a través del rey Ciro de Persia que ellos puedan regresar y volver a recuperar su identidad y su ciudad, la ciudad de Jerusalén. Cuando ellos regresan, vimos en los domingos anteriores en una serie que estuvimos estudiando con respecto al libro de Ageo, regresaron en diferentes grupos. Vimos que regresó un primer grupo comandado o al frente por Zorobabel, otro grupo por Esdras y el tercer grupo por Nehemías. El primer grupo que llega a Jerusalén tenía varias expectativas, pero cambiaron sus prioridades. Al cambiar sus prioridades, perdieron el enfoque de quién era la prioridad número 1 para el pueblo de Dios. Dios dejó de ser su prioridad. Y entonces ellos empezaron a enfocarse a construir su propia vida, su propia imagen. Y empezaron a construirse a sí mismos, dejando completamente la prioridad como pueblo de Dios, que era el Señor. Este pueblo es exhortado por Ageo, el primer profeta que viene y empieza a darle una palabra. Los profetas del Antiguo Testamento
hablaban de parte de Dios. Todos los profetas hablaban de parte de Dios. Dios traía una palabra al profeta, el profeta la exponía al pueblo, y así fue como lo hizo Ageo, confrontando al pueblo y animándolos a reconstruir el templo y a enfocarse en Dios. Zacarías viene como segundo tiempo. Zacarías viene Zacarías después del profeta Ageo a profetizar a una siguiente generación, a una generación más joven que tenía miedo en reconstruir. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que el enemigo, tenían miedo de que Satanás y todo lo que era consecuencia a su pecado, trajera a ellos consecuencia también. Para ello quiero que me acompañe al libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1 al 6, y voy a leer rápidamente. Vamos a tener un mensaje muy sencillo hoy en esta mañana, como una introducción a lo que vamos hoy a estar hablando. Dice: en noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Idod. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo: el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 4. No sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron: el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo. Versículo 6. Pero todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron: hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Padre, en esta mañana te damos gracias por la palabra que tú vas a traer a cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia venga, nos inunde, nos sature. Señor Jesús, quema mis labios con carbón encendido y trae una palabra, Señor, que cada uno de nosotros podamos aprender y entender lo que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Bueno, estamos hablando de Zacarías. Zacarías, como yo decía hace un rato, pertenece a un grupo de los tres últimos profetas que profetizan al pueblo de Dios después de regresar de su cautividad en Babilonia. Y son Ageo, Zacarías y Malaquías. Vamos a estar hablando de estos tres profetas y de estos tres libros del Antiguo Testamento. Ahora nos encontramos en Zacarías, los primeros 6 versículos del capítulo 1, y Zacarías está hablando al pueblo de Dios, pero a una generación reciente, a una generación joven. Ya no está hablando a los abuelos ni a los padres, está hablando mucho, muy atrás. Dice: en noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Iddo. Está hablando de 3 generaciones: abuelos, hijo y nieto. Zacarías era un profeta del Señor. Los profetas hablaban de parte de Dios, pero en especial Zacarías no tan solo era profeta, Zacarías era un sacerdote. Por lo tanto, la autoridad de Zacarías sobre el pueblo de Dios era una autoridad inminente, una autoridad increíble. Y Zacarías habla al pueblo de Dios, y el pueblo empieza a escuchar, porque estaba hablando una generación más joven que estaba desesperanzada, una generación más joven que tenía miedo, una generación más joven que estaba amenazada
ante las circunstancias y los tiempos que estaban viviendo. La palabra de Zacarías esta palabra que acabamos de leer, Zacarías les dice: los tiempos cambian, sí es verdad, las personas también cambian, las circunstancias cambian, pero ustedes tienen que aprender algo: Dios nunca cambia su mensaje. Dios nunca cambia sus mensajes. Habla de las 3 generaciones. La generación más joven, de los que estaban ahí, empezaban a reconstruir la muralla. Cuando ellos ven los planos, se dan cuenta que los planos eran planos que hablaban de una construcción más sencilla, ¿sí?, menos majestuosa. Ellos tenían que reconstruir el templo. Recuerden que en el Antiguo Testamento el templo representaba la comunión con Dios, la relación con Dios. Al estar destruido el templo, ellos tenían que reconstruir esa comunión que habían perdido con Dios. El deseo de Dios era siempre habitar en medio de su pueblo. El pueblo había perdido ese privilegio de tener una relación con Dios. Por eso, como cristianos, predicamos constantemente relación con Dios. Relación con Dios. La religión es un conjunto de normas, reglas, estatutos y principios que el hombre usa para autosatisfacer su fe y para sentir un poco de paz en cuanto a lo que de repente hacemos. Dios anhelaba en el Antiguo Testamento que el hombre pudiera aprender que más importante que el templo era su relación con Dios. Y por eso establece que el segundo templo que tenían que reconstruir no era tan majestuoso como el templo de Salomón. Era un templo mucho más sencillo. No tenía los materiales que tenía el templo de Salomón: oro, plata, ¿verdad? Piedras preciosas, no. Y la generación que iba a reconstruir, al darse cuenta de eso, se desanimaron, porque pensaban que la relación con Dios que tenían que tener estaba o estribaba en base a la majestuosidad de la construcción del templo, en base a los materiales de la construcción, porque ellos pensaban que era más importante lo externo que lo interno. Y el profeta Zacarías viene y habla a esta joven generación que estaba desanimada, que tenía miedo, que no querían continuar adelante, porque las circunstancias que estaban viviendo eran circunstancias contrarias a ellos, adversas. Todo pintaba que no era favorable para ellos. Los recursos que tenían, las amenazas de los pueblos que estaban alrededor, ¿sí?, criticando y juzgando, ¿sí?, su regreso a Jerusalén y su nueva restauración de su relación con Dios, los amedrentaba constantemente. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Ahí yo digo que ahí nació el bullying, porque dice que eran criticados excesamente en un estado de burla por lo que estaban haciendo o lo que querían ellos hacer. Y el profeta Zacarías trae una palabra para ellos diciendo: hey, no se preocupen, Dios quiere que ustedes vuelvan a Él, para que Él vuelva a ustedes y recuperen lo que han perdido. Porque lo que han perdido no tenía que ver con lo material. Lo que habían perdido no tenía que ver con lo material. Lo que habían perdido no tenía que ver, ¿verdad?, con lo externo. Habían perdido la comunión con Dios. Su relación con Él estaba completamente perdida. Ahora, la generación, hablamos de 3 generaciones. Zacarías está hablando de 3 generaciones. La generación de los que salieron, los abuelos, con ciertas características. Era una generación, dice la Biblia, contumaz y rebelde.
desobediente. Una generación que no escuchaba a Dios, que hacía lo que quería. Una generación influenciada por el mundo exterior. Una generación que le importaba mucho las prácticas externas. El qué dirán. Algunos que somos de Puebla entendemos esto, ¿verdad? El qué dirán. Y entonces ellos hacían muchas cosas simple y sencillamente por agradar a la humanidad más que agradar a Dios. Luego llegan a su estado de exilio 70 años en Babilonia, subyugados, señalados, maltratados en una situación muy difícil. Llegan y ¿qué es lo que pasa en 70 años? Empieza a morir la generación anterior de los que se salieron. Y entonces ellos crecen en un estado de humillación. Y esa humillación provoca que haya un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento provoca que ellos busquen regresar a sus raíces originales. Dios el centro de su vida. Volver a Dios sobre todas las cosas para que Dios volviera a ellos. Y una tercera generación, la generación de los que salen de Babilonia. Salen de Babilonia, llegan a Jerusalén, una generación joven, llega a Jerusalén, una generación que comienza a reconstruir, pero amenazada ante las circunstancias de la vida, ante las personas que estaban ahí en una situación tan difícil. Y el profeta empieza a hablar y a decirles: no sean como vuestros padres. En el versículo 1 al 3 dice: por lo tanto, dice el Señor Dios, regresan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 4: no sean como sus antepasados. En la versión 60 dice: como sus padres, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron. El Señor de los ejércitos celestiales dice: apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. El profeta vuelve a profetizar, Zacarías, pero a una nueva generación, a una generación de jóvenes amedrentada, temerosa, desesperanzada, influenciada por el control de sus padres de una generación anterior que les había enseñado una relación con Dios basada en superficialidades, imagen, prácticas externas, normas, ley, reglas. Y esta generación de jóvenes estaban batallando en decidir si reconstruían el templo o no. ¿Por qué? Porque se preguntaban si valdría la pena hacerlo. Y Zacarías les dice: el mensaje no cambia, es el mismo. El mismo mensaje que fue para sus abuelos y que no respondieron a él, es el mismo mensaje que les estoy trayendo a ustedes. El mismo mensaje que fue para sus padres y que los redarguyó, los humilló y los hizo reaccionar, es el mismo mensaje que Dios está trayendo ahora a ustedes, nueva generación. Arrepiéntanse, vuelvan a Dios y restauren su relación con Él. El mensaje que el profeta estaba trayendo era un mensaje que no estaba sujeto a las épocas, al tiempo, a la modernidad, a la tecnología. Desafortunadamente, amada familia, muchos de nosotros hemos aligerado el mensaje de Jesucristo contenido en la palabra de Dios a través de los tiempos, minimizándolo.
¿sí? Quitándole el valor central que Jesucristo vino a la tierra para salvarnos de la paga del pecado, que era la muerte. Dios no adapta su verdad a la cultura, a los tiempos, a las formas de las personas. Su mensaje es el mismo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desafortunadamente vivimos tiempos a donde maquillamos el pecado, suavizamos el pecado, predicamos algo que no tenga que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Para qué? Para autosatisfacer a las personas, para que la gente se sienta bien, para que no se nos vacíe la iglesia. El mensaje tenía que ver con arrepentimiento del pecado y redención del mismo. Desafortunadamente, hoy redefinimos la verdad y hacemos verdades relativas, ¿sí? Cambiando la verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Desafortunadamente, hoy negamos los valores o se negocian para no afectar a ninguna persona. El mensaje no cambia, aunque el mundo en el que estemos viviendo cada día esté cambiando. Y Zacarías dice, el mensaje no cambia, los tiempos sí cambian. Les dice, sus padres de ustedes vivieron así. La generación de los abuelos, de los que salieron, vivieron en prosperidad, pero no la valoraron. Vivieron en libertad y desearon cautividad. Sus abuelos, sus ancestros vivieron algo diferente, pero pidieron copiar o abrazar los valores que el mundo exterior, en ese caso era Babilonia, les estaba ofreciendo. ¿Algún parecido con nuestra realidad actual? Los veo muy serios. Ahora el pueblo vive otro tiempo, tal vez, pero con la misma necesidad espiritual. La necesidad espiritual y la necesidad del hombre nunca, jamás cambia. Miren, cada generación enfrenta circunstancias distintas. Sin embargo, la necesidad de cada generación y la necesidad del hombre no ha cambiado, sigue siendo Dios. Hay un vacío en el corazón de todo hombre que no puede ser llenado, sino solo por la presencia de Dios. No usemos los tiempos, las circunstancias o las personas para excusarnos de nuestra falta de relación con Dios. Ay, es que antes era mejor. Ay, es que ahora somos de mente más abierta. Ay, es que ahora somos más tolerantes. Ay, es que ahora la tecnología, ay, los tiempos han cambiado. Entonces tenemos que presentar a un Dios cambiado totalmente al Dios de la Biblia. Los tiempos el mensaje no cambia. Los tiempos cambian, ¿sí? Las responsabilidades han cambiado. Porque vivimos en una cultura a donde buscamos hacer responsables a todo mundo y nadie asume su propia responsabilidad. Ayúdenme con el piano. Les dije que era una predicación corta. Nadie quiere asumir su propia responsabilidad. Y Zacarías en el versículo 6, al terminar casi, dice: pero todo lo que dije por medio, Dios diciendo, por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados, tal como le dije.
En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron: hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que Él haría. O sea, no podemos echar la culpa al pasado. Si bien hay culpables, pero no, cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Romanos 14, versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es que mi relación con Dios depende de mi familia, de mis papás. Están aquí los jovencitos, me encanta que están los teenagers. Mi relación con Dios depende de que me traigan, de que me digan, de que me empujen, de que me enseñen. Los jóvenes, los adultos o los esposos. Mi relación con Dios depende de mi esposa, porque ella sí es más religiosa que yo. Dios no viene, Dios no va a venir. Dios viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, pero Dios viene por individuos, por personas que han tenido un encuentro personal con Él. ¿Y esto qué significa? Personas que le han confesado individualmente a Jesús como el Señor de su vida. Pregunta en esta mañana: ¿Jesús es el Señor de tu vida? Dile al que está a tu lado: ¿Jesús es el Señor de tu vida? Abrazamos una fe. Las generaciones han venido abrazando una fe por tradición, por herencia, ¿sí? Por costumbre, por mi familia. Dios trata con personas, no con congregaciones completas automáticamente. Nadie puede arrepentirse por ti. Nadie puede confesar tus pecados, Él, tus pecados. Nadie puede santificarse por ti. Es una responsabilidad personal e individual. ¿Sabes? El temor de esta generación, de la generación que iban a reconstruir el templo, es que nuestros padres, nuestros abuelos pecaron, destruyeron, hicieron. Vamos a pagar las consecuencias de lo que ellos. Y el profeta de parte de Dios le dice: no, ustedes no van a pagar. Y les dice: sus padres ya murieron, los líderes anteriores ya murieron, y ellos ya pagaron su propia consecuencia. Ustedes, les dice el profeta Zacarías, ustedes vuélvanse a Dios. Por eso el tema yo le puse: vuelve a mí. Y la respuesta que Dios espera, y yo responderé. Que esperamos de parte de Dios es que Él responda si volvemos a Él. Usamos excusas para justificar nuestra responsabilidad de buscar a Dios en tiempos tan difíciles. Y son muchas: el tiempo, el trabajo. La vida aquí en la tierra es pasajera. Tarde o temprano vamos a dar cuentas a Dios y vamos a partir. ¿Estás seguro de a dónde vas? ¿Estás seguro de lo eterno? ¿Estás seguro? O sea, vivimos una vida temporal, pasajera, superficial, subjetiva, sin responsabilidad, mucho menos sin compromiso. La excusa es: así me enseñaron mis padres, es herencia familiar, no voy a traicionar a mi familia, así crecí. Cuando yo me convertí, yo soy poblano chicharronero. ¿Cuántos poblanos chicharroneros
camoteros y no sé qué más somos. ¿Alguien sabe los adjetivos? No, no me los digan. No, ¿verdad? ¿Cuántos somos poblanos? Somos. Pero Dios ya nos perdonó. Estamos transmitiendo, ¿verdad? Un saludo a todos los que están en otros estados transmitiendo. Cuando yo me convertí como poblano, Puebla era una sociedad y sigue siendo una sociedad conservadora. Pero conservamos, lo que conservamos no tiene que ver con lo que aparentamos. Porque ser una sociedad somos una sociedad de juicio, de crítica, de señalamiento, ¿sí o no? De apariencias. Sí. De apariencia y de muchas cosas, no quiero hablar. Si no me van a linchar en redes sociales. La obediencia a Dios no se hereda. La santidad tampoco. La relación con Dios tampoco. Y cuando yo me convertí, yo conocí al Señor a los 18 años en un movimiento estudiantil junto con mi esposa Litza. Y en esa época, estoy hablando de hace 41 años, fuimos, híjole, empezó a crecer, hubo un boom en la Universidad de las Américas, a donde más de 150 alumnos empezaron a tener reuniones en el lago de la universidad. Eso provocó problemas, linchamientos, críticas. Y recuerdo que a una guerrillera cristiana, mitotera, la manda a traer perdón, mi amor, no eras mitotera, cristiana amante de Cristo, la manda a traer el rector y le dice: o dejas de hacer proselitismo en esta universidad o te vas. Y ella dijo: bueno, pues me voy, ¿no? Cuando todos supimos, incluyendo aquel que estaba enamorado de ella, organizamos todo un meeting ahí, y fue de los primeros. Más de decir: se va ella, nos vamos todos. Y recuerdo que hasta mandaron a hacer playeras: se va ella, nos vamos todos. Era mentira, era broma. Se quedan todos. Pero sean más tranquilos con lo que están haciendo. ¿Sabes? El cielo tiene prisa. Los valores son los mismos y no cambian. Los nuevos, la nueva generación del pueblo de Dios tenían miedo de ser criticados, señalados, aplastados y demás. Y tomaron su propia decisión de escuchar la palabra profética y decir: sí, vamos. Ahora, los tiempos, el mensaje no cambia, los tiempos sí cambian, la responsabilidad no cambia, sigue siendo nuestra, pero las personas cambian a través del tiempo. 3 generaciones había. En Zacarías, en el versículo 5, dice, si me acompañan, dice: ¿dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de los siervos, los profetas, ocurrió a tus antepasados, pero ellos ya murieron. La pregunta que hace el profeta es: ¿vuestros padres dónde están? Miren, las generaciones pasan, los líderes mueren, las voces se apagan, los ideales terminan. Dígame si no. Prenda las noticias y se va a dar cuenta. La vida es breve. Lo único que es eterno, lo único que es duradero, lo único que vale la pena es lo espiritual. Jesús tocando la puerta de tu corazón y diciéndote: aquí estoy, vuelve a mí y yo volveré a ti. No vivamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. ¿Sabes? Dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hoy es el día de tomar decisiones. Vuelvo a repetir: las modas pasan, las ideas pasan,
los movimientos también. La gente, los influyente, termina, pierde. Las tendencias religiosas y espirituales pasan también, porque hacemos muchas veces tendencias espirituales y religiosas como doctrina de lo único que tiene que ser doctrina es Jesús vino a la tierra para dar su vida por ti en perdón de tus pecados. Y termino. Dios nunca cambia, sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo, misericordioso, fiel y justo. El mismo que confronta, corrige, señala, es el mismo que te ama, que tiene misericordia por ti. Es el mismo que está tocando la puerta de tu corazón para decirte: aquí estoy. Dios no ha cambiado. Es que ahora Dios está más ocupado con tantas guerras, problemas y situaciones. No. Dios no se va a fijar en mí. Sí. Dios es un Dios personal e individual que desea y anhela tener una relación contigo. Generaciones van, generaciones vienen. Pregunta: ¿de qué tengo que volverme hoy a Dios? ¿Soy el resultado de una generación anterior? La generación que tenía miedo y no quería reconstruir, estaban basando toda su temor, era infundado por lo que sus padres o abuelos habían hecho. Dice: la ley dice, por lo tanto nos va a ir peor, nos va a castigar. Dios no castiga. Dios reprende y disciplina al que ama. Y es lo que tienes que entender. La vida es una congregación de generaciones. Me encanta ver el coro de adultos en plenitud. ¿A cuántos les gusta ver ahí? Wow, chulada de maíz pintos, ¿verdad? Me encanta ver los campos de verano de niños. Me encanta ver los campamentos de adolescentes, los campamentos de jóvenes, los retiros de matrimonios, las reuniones para líderes. O sea, generaciones, nacionalidades. Tenemos más de 20 nacionalidades representadas aquí. Hay Francia, Alemania, Estados Unidos, España, Canadá, Colombia, Venezuela. Aquí está la banda cubana. Ahí estoy viendo, tratando de ver. De todos lados tenemos. Ahí están mis franceses de Estados Unidos, allá atrás. O sea, preciso, conciso. Generaciones que sembraron. Ahora, no podemos separarnos de los demás. Abel, ven. Abel, ven. Las primeras generaciones. Abel viene de una generación de... ¿Cuántos años conociste al Señor? Más de 40 años, ¿verdad? ¿Y qué tan fácil fue? No. Era difícil ser cristiano. Crítica, juicio. Y eres poblano, ¿verdad? También. Es de los poblanos que decía yo de hace un rato. De barrio. ¿De qué barrio eras? San Antonio. San Antonio. No sé dónde está, pero pues los que saben, sí. ¿Difícil? Sí. Pero fueron las raíces que sembraron el evangelio en esta ciudad.
y que pasaron y transmitieron a otras generaciones. Carmona, ven, córrele, ven para acá. A los abuelos, ven de este lado. A los hijos. Tal vez nos equivocamos, tal vez no hicimos las cosas como debimos haberlas hecho, pero nadie hizo algo con el propósito de desviarte, de confundirte. Sí, hubo errores, pero errores que fueron muchas veces por amor, por pasión, por locura, como la locura que hicieron los estudiantes en la UDLA en aquel entonces, hace 40 años. Y entonces los hijos recibieron de sus padres, pero viene una tercera generación, un pequeñito, córranle, ¿quién? Un pequeño, pásenme uno de los chiquitos de ahí. Y viene una tercera generación a donde todos estamos comprometidos. Aquí el buen Mateo, ahorita yo estaba viendo a Mateo y Mateo estaba sirviendo. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas sirviendo? En el Ministerio de Niños. Estaba en niños, pero hace un rato te vi, no recuerdo que estabas no sé, te vi, estaba en cafetería, estabas limpiando algo, ¿Sabe que hemos ido transmitiendo a las nuevas generaciones? A mí me preocupa que vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones cuando vemos una estadística que las iglesias en otros lugares, no es aquí, es una iglesia llena de jóvenes y de adolescentes. Baje ahorita y vea cuántos jóvenes adolescentes están sirviendo en niños, cuántos están sirviendo en cafetería. ¿Sabe que al terminar esta reunión cuántos jóvenes van a ir a lavar los baños? Muchos. Termina la reunión y los chavos son los que lavan los baños, son los que bajan a atender, son los que dan la bienvenida, son los que están tomando las fotos, son los que están allá atrás, son los que están en cabina, son los que están en alabanza. La alabanza pase aquí adelante. Son los que están. Vea, jóvenes. Pero esto no se da en todos lugares. En Europa las iglesias solo son para viejitos. En Estados Unidos y en algunas partes de América para viejitos. El anhelo y el deseo de nuestro corazón es que todos como generaciones nos tomemos unidos en un mismo cuerpo, en unidad, para transmitir el mensaje del amor de Cristo a un mundo que necesita conocer su amor, el amor de Jesús. Y yo quiero orar. Litza, pasas, vamos a orar. Denle un aplauso a esta chulada de maíz pintos. Pásenle. Y vamos a orar. Lo hicimos en la primera reunión y queremos orar por los jóvenes, por esta generación. David, ¿me permites decir algo de tu testimonio cochino y asqueroso? No. ¿Sí? Ya me dijo que sí. No vinieron sus suegros. Sí puedo, suéltalo. Ahorita vamos a presentar a su niña, Sofía. David hace 10 años, algo así, algunos años, vino a Puebla a estudiar a la Universidad de las Américas. Él venía a todos menos a estudiar. Sí, sus padres le compraron una casa muy bonita, muy grande, que la convirtió en el antro o el after de la UDLA, donde no fue a clases, donde vivió la vida loca. Hasta ahí voy a decir. Pero ahí hubo alguien que le habló del amor de Jesús y su vida fue transformada. Lo casamos, se tuvo que regresar. Hoy es hotelero, tiene hoteles y no sé cuántas cosas allá, empresario, líder en una iglesia en Chiapas. Solo vino para presentar a sus hijos. Ahorita lo va a ver. Queremos orar. Como padres tal vez nos hemos equivocado, como abuelos, pero nunca es tarde para reordenar nuestras intenciones y decir qué he hecho por las nuevas generaciones.
necesitamos ponernos en la brecha por los que vienen adelante. Y que necesitamos buscar a Dios. Mire, en producción hay... ¿Dónde está Renata Trujillo? Atrás, yo la amo, es una niña de 12 años, no, 10, ya le estoy aumentando. Sirve en producción. Y si usted baja, tienen 11 años los que están jugando con los niños. Ellos dicen que los cuidan, pero los que los cuidan son los adultos, los niños los llevamos para jugar. En las reuniones de hogar, ¿no está Mateo y Diego de Vélez? Los Vélez van a venir a la tercera reunión, yo creo. Dan la clase de niños en la reunión de hogar en su casa y hace su presentación en PowerPoint para los niños. Tiene 10 años. Gracias a Dios, porque muchos lo estamos haciendo bien, pero tal vez algunos no, y necesitamos reorientar. Voy a pedir rápidamente, nos quedan unos par de minutos. Todos los jóvenes, teenagers, adolescentes, todos los menores de 30 años, pasen aquí. Algunos ya de 30 ya no son tan jóvenes, pero pasen aquí adelante. Queremos orar y bendecirlos, viendo hacia acá, hacia mí. Santo Padre, vea esto. Denles un aplauso al Señor. Los jóvenes de allá atrás, los que están atrás, los que están parados, están sirviendo. Hay muchos que están, una gran parte está sirviendo allá abajo. Una gran parte. Ay, ¿de dónde salen? Los universitarios, ¿dónde están? ¿Sabe por qué invertimos tanto tiempo en discipular a jóvenes? Porque queremos que el mensaje no mengüe, sino crezca y vaya adelante. Les decía yo a los chicos de la mañana que los adultos nos equivocamos. ¿Sí sabían eso? Chicos, ¿sí sabían eso? Que los adultos nos equivocamos. Hay ocasiones que los adultos, tal vez los más cercanos a ti, hasta te hemos lastimado, ¿no? Y la realidad es que ninguno de nosotros lo hace con una intención de vamos a lastimar a nuestros hijos o vamos a lastimar a los chavos. Crecimos con muchas carencias, con muchas cosas que no encajaban y no sabemos cómo resolver muchas cosas de nuestra vida. Recuerdo mucho una vez que Carlos, mi hijo, muchos de ustedes no lo conocen, lo van a conocer el próximo domingo, va a estar aquí, y él nos reclamando, me decía, ¿por qué nosotros hacíamos esto cuando éramos chicos? Y yo tuve que reconocer que lo hacíamos porque no leíamos la Biblia. Y yo le dije, hijo, perdónanos. Y ya se lo estoy diciendo a un hombre, un joven. Le dije, no habíamos leído la Biblia completa y estábamos cometiendo muchos errores, ¿no? La verdad es que nos hemos equivocado mucho, pero eso no significa que no les amemos, eso no significa que no velemos por ustedes, eso no significa que no estemos ocupados en lo que ustedes necesitan. Yo quiero que todos como padres nos pongamos de pie. Va a ser muy difícil que en la primera sí, pero en esta no. Extienda sus manos. Todos los líderes y servidores de jóvenes, vengan aquí adelante. Líderes, servidores de jóvenes. Si tú quieres como papá venir y está a tu alcance tu hijo, tu bebé, tu retoño, pongan sus manos sobre ellos. Abrácenles. Muchos de ellos necesitan un abrazo de un padre. Muchos de ellos necesitan una palabra como Zacarías, que se las llevó a esta joven generación diciendo, vuelve a Dios y Dios va a volver a ti. Abrázales, bendíceles, tócales, satúrales, llénales. Puedes meterte entre las filas de tal forma que podamos orar por ellos. Señor, aquí estamos, Padre, delante de ti, Señor.
Señor, venimos delante de ti porque tenemos claro que no hay otro nombre que nos ha sido dado, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sobre el cual podamos clamar por esta generación. Señor, oramos por nuestras hijas, por nuestros hijos. Estos son nuestros hijos. De estos nosotros somos responsables delante de ti porque es la generación que nos sigue, Señor. Señor, y les bendecimos y hablamos bien sobre su vida y hablamos que tu favor, tu bendición y tu misericordia está sobre ellos, Señor. Señor, queremos ser padres, líderes y una iglesia que se preocupe y se ocupe en ellos, Señor. Nos preocupamos y nos queremos ocupar de ellos, Señor. Padre, y en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, te pedimos, Señor, que de entre ellos levantes hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que te amen, hombres y mujeres que te conozcan, hombres y mujeres que te sirvan, que donde sea que ellos estén, donde sea que ellos caminen, Señor, dejen la luz de Cristo, el olor, el aroma de Cristo. Señor, te pedimos que de entre ellos, Señor, levantes a los mejores profesionistas, a los mejores profesionales, a los mejores estudiantes. Oramos porque